Hola, soy Carlos Rodríguez. Hoy traemos en Historias durante la cuarentena a una persona que quizás si lo vemos físicamente no sepamos quién es, pero que seguramente a muchos de ustedes su voz les recuerde algo, porque en estos tiempos de crisis, pues la verdad que esos mensajes que vemos de diferentes organismos públicos, de mucha gente realizando historias y demás, hay algo en común en todo esto, y es que la voz crea unos sentimientos y algo que es clave en momentos de incertidumbre y en cualquier momento de nuestra vida. Hoy nuestro protagonista, tengo el placer de conocerlo personalmente. Él es Manuel Herrador, que solo me queda darle las gracias por regalarme este rato. Y bueno, Manuel, no sé si me ha quedado algo pendiente a la hora de presentarle. Pues nada, Carlos, estoy encantadísimo de compartir contigo, de ponerle cara a esa voz que comentas que en ocasiones se hace familiar, pero no se le pone un rostro, y por supuesto de atenderte a ti y de disfrutar con todos los seguidores que tienes y con todos los amantes de la locución, de la oratoria, de la publicidad y de ese don que nos permite transmitir emociones y sentimientos cada uno de nosotros con nuestro propio timbre de voz. A usted, pues, bueno, a ti te podemos ver, escuchar, mejor dicho, en varias plataformas. Creo que estás en Radio Televisión Canaria, has estado en los últimos proyectos del Cabildo, en los anuncios estos del COVID. ¿Cómo empieza un poco todo este mundo de la oratoria para ti? Carlos, empieza cuando tú no habías nacido. Esto empieza hace muchísimos años. Yo llevo ya pues prácticamente casi 30 años de profesión. Muy jovencito empecé, si me permites que te cuente mis orígenes vocacionales, empecé con 14 o 15 años a notar, a percibir que me encantaba ponerle voz e imitar a los locutores que por aquel entonces, los años 70, pues podía escuchar en las radios o podía escuchar a través de las televisiones en blanco y negro de la época, ¿no? Y recuerdo que los anuncios, los spots de televisión, pues me iba a la cama con esa musicalidad de la locutora o del locutor, y que a la mañana siguiente en el colegio trataba de imitarlos y de reproducirlos a mis amigos y compañeros. Tuve la suerte de que se cumpliera esa frase que todos conocemos, Carlos, de que en ocasiones los sueños se hacen realidad. Y empecé a trabajar a raíz de entrar en Radio Nacional de España, aquí en Tenerife, con motivo de mi servicio militar como periodista y locutor en el programa La Hora del Soldado, un programa que se emitía en Radio Nacional y que lo facilitaba la Capitanía General de Canarias, hablo en el año 83, y a partir de ahí, pues ya la fusión con los medios de comunicación fue muy grande. Y siempre hay una primera vez. Recuerdo que una de las cadenas, de las emisoras del grupo Radio Televisión Española, que se llamaba Radio Cadena Española, sí tenía publicidad. Como tú sabes, Radio Nacional de España nunca ha tenido publicidad, ¿no? Comerciales, ni cuñas, etcétera. Pero esta otra emisora, Radio Cadena Española, que era la heredera de Radio Juventud Española, sí tenía. Y el director comercial me ofreció la posibilidad de ponerle la voz a una mayonesa, a la mayonesa Hellmann's. Me lo propuso, dije que sí, y desde hoy, desde ese momento hasta hoy, Carlos, pues necesitaríamos unas cuantas horas para poder decirte con todo el orgullo del mundo que he sido la voz pues de empresas tan importantes como Danone o como Alcampo o como el Gobierno de Canarias, instituciones públicas, por supuesto. Antes nombrabas al Cabildo, a diferentes consejerías del Gobierno de Canarias, ayuntamientos, a marcas de whisky, a marcas de tabaco, a restaurantes, a pequeños comercios, a marcas de coches. En fin, es una de mis facetas complementarias a las que tú ya conoces de periodista y de comunicador.
Bueno, para aquellas personas a lo mejor que la palabra oratoria les suene un poco a chino o que no sepan muy bien, ¿qué nos podría decir usted qué es la oratoria? ¿Cómo se podría definir? Pues mira, Carlos, yo defino la oratoria como la posibilidad verbal y gestual de transmitir emociones y sentimientos o incluso conocimiento o información, como en este caso, pero siempre con una base técnica. Yo marco una diferencia entre una conversación, vamos a decir, coloquial, privada, íntima, y una comunicación o una intercomunicación pública, tanto a través de un medio de comunicación o un escalón que debemos de delimitar nuevo, que es la locución audiovisual profesional. Es decir, pues la referencia que citabas al principio, poner la voz en off a un documental de televisión o poner la voz en off a un vídeo para las redes sociales o poner la voz en off para un spot de televisión o para una cuña de radio. La oratoria es el ámbito comunicativo, verbal y no verbal, en el que lo que yo siempre busco es la credibilidad y la naturalidad, basado en una técnica, que luego si quieres te puedo ampliar un poquito este apartado, y la locución audiovisual profesional es la que va acompañada, en este caso, pues de un mensaje comercial, de un mensaje corporativo, institucional, que se reproduce en soportes tan diferentes como las redes o como un medio de comunicación social. Si analizamos, por ejemplo, usted lleva muchos años ya profesionalmente dedicándose a esto, pero claro, el buen uso de la lengua es clave, pero hoy en día caemos en la moda de usar un lenguaje muy popular, muchas veces empezado por los jóvenes, pero que también en algunos apartados afecta a las personas más mayores o que más profesión tienen. ¿Cómo ha hecho usted para no caer en esa vagueza o en ese populismo, por decirlo de una manera? Sí, pues mira, yo hago una diferencia, Carlos, y la comparto cada vez que tengo oportunidad de precisamente responder a una pregunta de este tipo. Y es que cada uno, en primer lugar, que hable como quiera. Esto es algo absolutamente libre de activar o no. Pero, desde luego, ¿dónde pongo el límite, Carlos? Pues en gente que trabaja en medios de comunicación, en periodistas, en escritores, en comunicadores, en poetas, novelistas, profesores, comentaristas. Es decir, gente que considero, Carlos, que debemos esmerarnos en nuestra actividad comunicativa. Ocurre en cualquier ámbito profesional, ¿no? Yo, evidentemente, pues no entiendo, por decirte, por ejemplo, profesionalmente de cocinar. Si un día me pongo a hacer un bizcocho o me pongo a hacer una paella, no se me puede exigir lo mismo que al que es chef, cocinero o repostero. Esto hago desde mi punto de vista, ¿no? Cada uno que juegue a cocinar lo que quiera, en esta metáfora o en este símil o en esta comparación, pero desde luego que desde el punto de vista del esmero profesional estamos un grupo vamos a decir, escritores, novelistas, periodistas, comunicadores, incluso docentes, eh, ponentes, conferenciantes, que permanentemente transmitimos y proyectamos una voz, una imagen, incluso a veces representando una institución pública detrás, o una marca, o una empresa. Y esto también hay que maquillarlo, hay que adecentarlo, hay que embellecerlo, envolverlo y lanzárselo a la opinión pública. Después algo, por ejemplo, de lo que se dedica profesionalmente, cuando a usted le llega una propuesta, claro, ¿cómo elabora usted ese proyecto? Porque, claro, como bien dice, es diferente una marca que otra marca, ¿sabes? Dentro de las propias casas de diferentes marcas, alimentación, bebida, una institución pública, privada. ¿Dónde está ese secreto para usted poner esa voz y que a todos nos cautive, haga lo que haga? Bueno, veo que no me quieres tutear, ya te lo he dicho 1.000.000 de veces, Carlos. Por favor, tuteame, te lo pido, por favor. Mira, Carlos, después de muchos años hay
Yo siempre juego en los cursos de locución audiovisual, por ejemplo, o profesional, o de oratoria, juego con una caja de herramientas virtual. Esta caja es la que nos permite coger la habilidad que, como tú acabas de decir, proceda según qué tengo que proyectar. Si tengo que transmitir seriedad o tengo que infundir conocimiento o tengo que proyectar ternura o lo que corresponda a cada marca, a cada momento, a cada texto, lo voy a activar en base al uso, a la mezcla, a la potencia de una herramienta específica, de una técnica, ¿no? Y esto es una ventaja para los que sean amantes de esta actividad, porque lo que depende de uno, Carlos, te da la tranquilidad de saber que va a estar relacionado y va a evolucionar en base al esfuerzo que tú le pongas y en consideración a la entrega que tú hagas. No hay que tener ningún don especial, no hay que poseer ninguna habilidad innata en este sentido. Claro que hay gente que es muy buena locutando, hablando, proyectando la voz, como hay gente que es muy buena, y lo vemos en televisión, cantando, incluso lírico, y no ha ido a ninguna escuela ni a ningún conservatorio. Pero son las excepciones, Carlos. Lo bueno de esta actividad es que se aprende, se estudia, se practica, se entrena, se trabaja y junto con la experiencia se evoluciona. Y en ese momento es en el que tienes capacidad, sin perder nunca tu personalidad, de decidir qué estilo de voz le pongo a cada producción audiovisual. Aunque debo decirte, a ti y a tus seguidores, que muchas veces somos meros ejecutores de una instrucción. Yo le llamo, desde un punto de vista, vamos a decir, simpático, digo que somos mercenarios de la voz, porque con frecuencia está la figura de un director creativo o de un director artístico que marca la pauta, te marca las instrucciones, las directrices y los parámetros que debes de imprimirle a una determinada producción en su audio. Y por lo tanto ya ni siquiera tenemos capacidad de elección, sino solamente de ejecutar. Pero aún así, para ejecutar lo que se me ordene en este sentido, en el que intervenga una dirección artística o creativa, debo de saber con qué herramientas cuento para poder activarlo. Y que cada producción sea independiente, que tenga su personalidad y que no suene lo mismo una campaña de, por ejemplo, para que no consumas alcohol y conduzcas los fines de semana, que no suene lo mismo que una campaña en la que anuncias el estreno de una película de acción y sean absolutamente estilos bien diferenciados, ¿no? Bueno, vamos a intentar, como bien me has repetido en diferentes ocasiones, de tutearles. Todavía me cuesta un poco porque, como se dice, a los maestros hay que siempre tenerles un respeto especial. Pero bueno, inténtalo porque yo me considero respetado por ti, Carlos. Mira, tan solo porque tengas la deferencia de creer que puede ser interesante lo que yo pueda aportar a través de este canal, te garantizo que para mí ya con eso tienes todo mi respeto, Carlos. ¿Por qué crees que es tan importante la voz en los mensajes? Porque la verdad que siempre tenemos a veces en la memoria pues a grandes locutores de diferentes deportes, a los narradores, por ejemplo, de los que somos más viejos, de esas películas que iban pasando y te iban contando la historia, y de un largo etc. Por ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia, pues vemos muchos anuncios que las imágenes, la música es brillante, pero lo que realmente te cautiva y te hace comerte el vídeo es esa voz narrándote una historia o contándote algo. Antes te he pasado por encima, te he nombrado, cuando me preguntabas sobre la definición que yo podría dar de oratoria o de locución, te he contado que es una especie de binomio, una especie de conductor que lleva varios componentes. Pero sobre todo, al final de este conductor, lo que debe de salir es naturalidad y credibilidad. ¿Qué ocurre? Que si un mensaje, aunque esté bien leído, aunque la dicción sea buena, aunque tenga un estilo literario realmente
brillante, como no sea creíble, Carlos, como tú al recibir ese mensaje no percibas sensaciones de credibilidad, de conocimiento, de naturalidad, cuando vas luego, vamos a suponer que hablamos de un anuncio de un producto que se pueda comprar en un supermercado. Cuando luego vas por el lineal de productos de ese gran supermercado, de esa superficie, y lo ves, te puede producir incluso rechazo si la voz que escuchaste no te enganchó, no era creíble, no tenía un diseño positivo. Y esta es la grandeza de la que somos capaces de disfrutar cuando conocemos qué estilo, qué voz, qué matices, qué volumen, qué ritmo, qué velocidad de voz debemos de imprimir a cada producción. Por eso, insisto, que el secreto, que no hay secretos, pero por darle un titular, el secreto de una voz que guste, que enganche, como tú dices, que es que te lo creas, es que lo sientas, es que seas capaz de que si esa voz transmite colores, los veas. Si esa voz proyecta dimensiones, las percibas. Si esa voz genera emoción y sentimientos, pues que el receptor lo sienta, lo perciba y se emocione. Para mí ese es el único punto en común que tenemos todas las voces profesionales, ¿no? El de que nuestro mensaje se te enganche y que posteriormente esa credibilidad se traduzca en el uso de un servicio, en la compra de un producto, en una información corporativa o institucional que se haya dado. Esa es la única vez que yo te podría dar el título de secreto, que es a voces, que no es ningún secreto, insisto. Después hay un apartado, Manuel, que por ejemplo que a mí, pues como bien sabes, me gusta el periodismo, sobre todo a nivel deportivo y sobre todo lo que es la narración deportiva. Pero por ejemplo, hay una parte que es que, claro, el mundo del Internet es tan amplio y hay tan cosas buenas y tan cosas malas que uno dice, yo quiero mejorar mi oratoria a la hora de retransmitir partidos, de cosas así, porque a mí me ha pasado, yo hace mucho tiempo que te sigo y veo que tienes siempre como un tono de voz constante que yo no soy capaz de mantener nunca. A mí parece que por momentos la garganta ha pasado una lija, se me seca. ¿Qué es lo que necesita alguien o dónde estudia alguien esa oratoria y qué es lo que necesita un buen orador, te vayas a dedicar a lo que te vayas a dedicar? Pues mira, Carlos, primero me gusta que me hagas esta reflexión de la voz, porque primero debo decirte a ti y a todos los que puedan estar en este momento reproduciendo esta grabación, que no hay voces ni feas ni bonitas. Esta especie de calificativo con el que en ocasiones dice, todos hemos dicho alguna vez, oye, qué voz más bonita tiene, o te han dicho a ti incluso, Carlos, alguna amiga o algún amigo, te ha dicho, ay, Carlos, qué voz más bonita tienes por teléfono, o me encanta tu timbre de voz, etcétera. Esto es, para mí, no es sinónimo de calidad, esto es sinónimo de subjetividad. Es como a quien le gusta los ojos color café o los ojos grises y azules, ¿no? Es muy subjetivo. Te lo voy a decir de otra manera, mucho más positiva. Todas las voces, Carlos, son válidas para locutar. Todas, salvo que tengan una pequeña tara o un pequeño desequilibrio, que necesitara ir a una logopedia. En ese sentido, un gabinete de logopedia te puede corregir, pero si no tienes, insisto, ningún pequeño fleco que recortar con la voz, si tu voz pronuncia adecuadamente, tu timbre es absolutamente válido para cualquier aspecto que necesites trabajar con la voz. Por lo tanto, para mí no hay voces ni bonitas ni feas, sino bien trabajadas o no. Dicho esto, ¿cómo la trabajo? Bueno, afortunadamente te adelantaba al principio de la entrevista que está basado en técnica. Yo empecé a finales de los 80 en un estudio de los
que todavía hoy existen en Tenerife, que es Multitrack Records. Empezamos ahí a grabar publicidad y a impartir cursos de locución publicitaria, y hoy pues puedo decirte con muchísimo orgullo y con mucha honra, pues que le he estado dando clase a cientos de periodistas a nivel nacional, en televisiones de todo el territorio nacional, La Sexta, Antena 3, televisiones autonómicas, productoras televisivas, etcétera, y nunca me he encontrado una voz que no sirva. Lo que me he encontrado es gente que con su timbre, con su personalidad sonora, se esmera, quiere aprender. Las técnicas que yo le ofrezco, que son las mismas exactamente que yo utilizo, son las que tiene que activar, las que tiene que entrenar. E insisto, con práctica, con esmero, con respeto a esta actividad, con mucha vocación, con mucho amor por lo que uno hace cada vez que abre la boca, que por cierto es un privilegio que alguien nos escuche, Carlos. En este momento hay gente que está pendiente de lo que tú y yo decimos. Nos debemos a esa gente, nos debemos al espectador, nos debemos al oyente, nos debemos a nuestro interlocutor. Han dejado de hacer cosas para escucharnos. Y esa es una de las primeras coordenadas que debe tener claro un comunicador, un periodista, alguien que se enfrenta a una cámara o a un micrófono, ¿no? Así que cursos, que los hay en toda España. Yo llevo impartiéndolos en todo el territorio nacional muchos años, con más incidencia porque es donde resido, en Canarias, pero tras unas horas de conocimiento, de aprendizaje, te ahorras todo ese periodo autodidacta hasta que con el paso de los años pudieras llegar a tener un absoluto control sobre tu propia voz, te lo ahorras adelantando en ese conocimiento y por lo tanto, aplicando luego la experiencia, alcanzas con mucha más velocidad, con mucha más rapidez, vamos a decir, el estatus de profesional, ¿no? En el que te encuentras que ya hay diferencias entre lo coloquial y lo comunicativamente hablando profesional, sin nunca dejar de aprender. Yo nunca he dejado de aprender. Sigo cada día mirando el diccionario, enriqueciendo el vocabulario, procurando usar diferentes sinónimos para no repetir un mismo término, haciendo prácticas con la voz, cogiendo estilos de alguna compañera o de algún compañero que no había escuchado antes y que me gustan, mezclándolos con los míos, ¿no? Esto es para mí un poco, Carlos, dime si me estoy explicando, si no te lo digo de otra manera, es para mí un poco la manera de avanzar, de evolucionar y de respetar esta profesión. Yo creo que te has explicado, la verdad que muy bien. Gracias. También hay una parte que me encanta, que es que, por ejemplo, en estos tiempos, que te lo iba a preguntar, pero tú lo has mencionado ahora, claro, eres alguien que también transmite sus conocimientos a otras personas. Claro, esta cuarentena, esta pandemia, claro, se ha tenido que ver afectado en el sentido de que no puedes ir ahora in situ al lugar y ahora tienes que hacer muchas más conferencias online o demás. ¿Esto se ha visto afectado en tu trabajo de profesor, de maestro, de transmisor de tus conocimientos? Sin duda, Carlos. Se ha visto afectado, primero como todos los españoles, se nos ha visto afectado porque psicológicamente nos vemos encorsetados, cada uno de nosotros en nuestras actividades profesionales, y eso pues se traduce, en mi caso particular, en una sensación de incomodidad. Yo estoy muy acostumbrado, tú lo sabes, además en primera persona, a estar con alumnos, con asistentes a cursos. Me gusta el trato cercano, me gusta ponerle la mano encima a un compañero, me gusta un abrazo, me gusta darle 2 besos a alguien con el que voy a trabajar una serie de horas en un curso, y esto lo hemos perdido, lógicamente, en los últimos 2 meses. Así que desde el punto de vista personal, claro que me siento, insisto, presionado, apretado, encorsetado, y he tenido que, como todo el mundo, sobrellevarlo. Desde el aspecto, la perspectiva profesional, han cambiado cosas. A lo largo de estos 2 meses, las cuñas de radio o los spots de televisión a los que he tenido que ponerle la voz, pues los he tenido que hacer en el estudio,
en mi propio despacho donde estoy en este momento, y lo he tenido que hacer en ocasiones pues sin poder matizar y perfilar con el creativo de la producción audiovisual o publicitaria todo, teniendo que usar teléfonos, WhatsApps, conferencias, correos. Es decir, se va enturbiando un poco el trabajo hasta que sale, ¿no? Respecto a la vida previa al estado de alarma, en la que directamente en el estudio de grabación pues cierras cualquier detalle. Y las clases, pues como estamos haciendo ahora mismo hoy esta charla a través de plataformas audiovisuales como esta mismo, como Zoom o como otras ya de nivel universitario, en el que, bueno, pues ayer, hoy es miércoles, el lunes, pues tuve que impartir a 11 asistentes pues una clase de 3 horas. Por supuesto, a través de videoconferencia, no es lo mismo, pero la primera vez te resulta incómodo, la segunda te amoldas un poco y ya la tercera empiezas a ser algo más tú, ¿no? Pero tengo muchísimas ganas, Carlos, de volver a, a nuestra naturalidad, a la cercanía, al contacto, a la risa directa, a la complicidad de una broma en clase. Tengo muchísimas ganas. En cuanto a esto, sí estamos viendo que en otras profesiones o en otros lugares, pues esto de este paso agigantado de modernización, porque la verdad que siempre hemos tenido grandes pasos de modernización, ¿crees que esto marcará como un antes y un después en, en la enseñanza, tanto infantil, primaria, secundaria, como en tu tipo de enseñanza, que cada vez tiremos más por lo online que lo presencial? Sí. Bueno, es muy difícil aventurar en qué cantidad, en qué porcentaje esto puede llegar a alcanzar y restárselo a la enseñanza presencial. La enseñanza online ya lleva unos cuantos años a nivel universitario, quizá no tanto a nivel de bachiller y a nivel de escolar, pero sí universitario y sí desde el punto de vista de investigación. Ahora, ¿qué duda cabe? Todos nos hemos tenido que meter de pronto, en pocas semanas, en este ámbito de la comunicación a través de una webcam o a través en fin, de plataformas online. Son ventajas, no cabe duda. Son posibilidades de optimizar tiempos, distancias físicas, ¿no? Que personas alejadas de diferentes puntos, prácticamente sin costo alguno, tengamos la opción de comunicarnos, de informar, de negociar o, como acabas de decir tú, de impartir clases. Sin duda, viene para quedarse. Esto no lo voy a dudar, tanto desde el punto de vista personal, de ocio y de comunicación rutinaria, como desde el punto de vista excepcional de una clase, una conferencia, una entrevista. Pero somos humanos y aparte de las ventajas que las herramientas y la tecnología digital nos permitan, debemos de alimentarnos de una cercanía previa a una intervención, de un café o una cerveza después de un reportaje, después de una entrevista, después de una clase. Todos recordamos cuando terminamos un curso que quedamos profesores y alumnos para tomarnos unas tapas, unos vinos, o tomar un café o salir a comer. Son las relaciones humanas, Carlos. Yo espero que mi cerebro no se me atrofie en ese sentido y quiero seguir teniendo el ansia que en este momento me invade de poder haber tenido esta charla contigo en tu mesa, en tu despacho, en una sala de juntas, darte un abrazo, tomarnos después un café y hablar de nuestras cosas, porque aquí al final, cuando nos despidamos, tú vas a hacer otra vez tu agenda, yo la mía, y se nos limita solo mucho a una relación muy profesional. Y creo que la interrelación personal pues es enriquecedora para todos, ¿no? No Eh, creo, estoy seguro, no lo creo. He dicho creo, no, estoy seguro. Yo lo necesito, por lo menos. Sí, no, la verdad que por mucho que hagamos muchas cosas a través de webcam, porque siempre ayuda cuando tenemos familia lejos, o como bien dice, hay que hacer reuniones ahora, o de diferentes puntos, la verdad que la tecnología siempre ayuda, pero es verdad que no hay nada como
ese calor humano o ese trato humano. Ahora también es verdad que analizamos que a lo largo de los años, por ejemplo, cada vez estamos en un mundo muy digital, pero hay algo que todavía como que lo digital no ha conseguido sustituir, que es como la voz humana, ¿sabes? A pesar de que cada vez tenemos más cosas digitales, que todo cada vez se hace más online, más a través de robots, ordenadores y diferentes centros así, eh, ¿cómo sigue ganando esa carrera o esa batalla la voz humana a esa voz robótica? Mira, para mí la voz robótica ha llegado a su tope, ha llegado a su límite. Poco más vamos a conseguir de ella, porque la voz humana es capaz de estirar una vocal lo suficiente como para crear un sentido distinto a un término, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo a ti, quita, ¿no? De quitarte, del verbo quitar, yo te digo, Carlos, quita. Una voz robótica, tú se lo ordenas a través de ordenador y puede decir, Carlos, quita. Pero podrá hacer esto que te voy a hacer ahora, Carlos, quita. ¿Ves esta inflexión que le he dado al Carlos quita? O podrá hacer esta, Carlos, quita, más agresiva. Es decir, la riqueza, el catálogo de matices, de brochazos sutiles, de ironía, de sarcasmo, de enfado, de amor, de dolor, de alegría, de tristeza, etcétera, 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 es muy difícil que una máquina llegue a conformarlo. Y en cualquier caso, no es poco que pueda una voz robotizada, digitalizada, ayudarnos y complementarnos, como está ocurriendo con herramientas como un GPS o cuando nos vamos a relacionar con una máquina, con un surtidor de gasolina o con una expendedora de golosinas. Ya está bastante bien, o incluso a través de una llamada telefónica. Ahora, insisto, que la parte emotiva, la parte emocional, que es la que en definitiva personaliza una determinada situación y le da credibilidad y naturalidad y se separa de lo que es información o megafonía, creo que afortunadamente nosotros no la veremos. Después sí me quería despedir haciendo dos preguntas, que es qué es cuando vemos a alguien o mencionamos un estudio o cosas así, estamos acostumbrados a ver ese típico estudio como cerrado como si fuera de cartón huevo, de color negro o diferentes colores, una pantalla de cristal, una mesa con 80.000 botones, micrófonos que no parecen micrófonos. Por ejemplo, para alguien que ignore todo eso, ¿cuánto de importante es eso a la hora de, evidentemente, contratar, tenerlo? Porque como se dice muchas veces, lo barato puede salir caro. Claro. Bueno, vamos a ver. A nivel de conversación, como estamos haciendo ahora, el micrófono que está incluido en la cámara web es más que suficiente para que yo pueda estar expresándome y transmitir las ideas y las respuestas a tus preguntas. Si tuviéramos que hacerlo profesionalmente, pues tendríamos entonces, me voy a salir un momento de plano, Carlos, que tendríamos que trabajar con un micrófono profesional, con un antipop para evitar los golpeos de la voz sobre la membrana, sobre la sensibilidad de captura de audio del micro, con un convertidor de audio analógico a digital para poder dejar la señal en el ordenador, con un software profesional para poder editar ese sonido y quitarle pues ruidos de fondo y meterle un efecto de compresión, comprimir la señal, o una escala de ecualización gráfica. Es decir, tendríamos que estar aplicándole un proceso más profesional desde la propia captura de la voz hasta el archivo definitivo en MP3 o en MP4 que tengas que manejar para enviar al estudio donde se va a postproducir. Dicho esto, es cierto, Carlos, que todo esto que hoy se puede hacer, vamos a poner una cifra orientativa, por 1.000 o 1.500 euros, contando incluso el PC, ¿no?, y el soporte de grabación,
esto hace años era inviable. Necesitábamos esa mesa que tú dices de 2 metros de ancha, llena de canales y de botones para cada una de las voces o instrumentos. Necesitaríamos equipos de grabación, bien en cinta, en magnetofón o bien grandes computadoras para archivar toda esa información, y eso hoy pues se ha optimizado de tal manera que se puede hacer con muchísimo menos dinero. En mi caso, que cuando hay que hacer por supuesto, una grabación profesional, tengo que acudir a estas herramientas, vamos a decir, de nivel pro, sí te tengo que informar, como tú bien sabes, que siguen existiendo estudios de grabación con la típica ventana de doble cristal, con la insonorización acústica dentro del locutorio, con una gran mesa de mezclas, porque se pueden hasta grabar los jingles con los músicos, etcétera, dentro del estudio, y con unas buenas pantallas reproductoras para reproducírselo, para ponérselo al cliente cuando lo va a escuchar, ¿no? Las dos cosas son compatibles, pero siempre con un mínimo de calidad profesional. Si no, el medio de comunicación te puede rechazar el producto cuando lo llevas, y con toda la razón. Después sí es verdad que, por ejemplo, no sabemos o no sé realmente, por ejemplo, si alguien quiere contratarte para un spot publicitario, o no sé si, por ejemplo, todo el mundo puede tener acceso a que le impartas clases, porque claro, has nombrado muchas veces a personal realmente ya profesional de cadenas de televisión, de cabildo y cosas así. ¿Estás metido en alguna empresa o eres simplemente Manuel Herrador o estás metido en algún conglomerado periodístico, profesional Sí, o... te explico, Carlos. Pues de todo un poco, vamos a ver. Aquí hay varias maneras de acceder, en este caso, profesionalmente a mí. Una es con clases como yo imparto a políticos o a empresarios o a ejecutivos que no quieren que haya más, que no haya gente en clase, con lo cual se les imparte a ellos o en su casa o en su despacho o en la sala de un hotel o de una oficina o en su propio domicilio. Le imparto el curso y, por decirlo, para entendernos, y no se entera nadie, él y yo. Así tengo pues senadores, parlamentarios, altos ejecutivos, consejeros, que no asisten a una clase convencional con más alumnos, que no van a una escuela, que no van a una academia, etc. Luego tenemos otra posibilidad, que es en Centauro Congresos, que es una academia en la que llevamos ya varios años impartiendo un curso de oratoria y locución audiovisual, que pones en la web, pones ahí en cualquier buscador Centauro Congresos y te viene la información con detalle, periodos de matrícula, etcétera, y un teléfono para poder ampliar, donde ya los cursos son grupales, ¿vale? Con un horario establecido y con un programa académico determinado. Y luego está la parte profesional de locución para poner la voz a un spot. Ahí raramente me llama un cliente. Generalmente esto viene encadenado a través de la productora de vídeo o de la agencia de publicidad. Son los encargados de buscar qué componentes humanos necesitan en cada producción. No el cliente. El cliente no suele conocer a la voz que se le ha puesto en su spot o en la cuña, como no conoce al ingeniero de sonido, ¿no? Que ha editado, ni conoce tantas cosas. Lo normal es que eso vaya por el circuito profesional en el que sí nos conocemos todos. No hay ninguna agencia que no conozcamos mutuamente, o ninguna productora o ningún estudio que no nos conozcamos. Lo normal es que estemos relacionados y 2 o 3 veces al año pues hagas para cada una de ellas algún trabajo. Esas son las vías. Y siempre, en cualquier caso, abierto pues a cualquier llamada de teléfono. A mí se me localiza súper fácil en internet, teléfono, correo, y así contactan conmigo gente que no me lo espero. Asociaciones de empresarios en la península, o políticos, o medios de comunicación, en fin, el que quiera. A un curso puede acceder, Carlos, cualquier persona. Insisto, puede ser del ámbito de las humanidades o del ámbito de las ciencias, o puede no tener una base técnica en ámbitos de periodismo, de comunicación. Todo el mundo, porque hablar, comunicar, proyectar la voz, mostrarle conocimiento a los demás a través de la voz de cada uno de nosotros, es inherente a cualquier actividad profesional de la vida, y por lo tanto cualquiera
accede a ello. Así que es tan fácil como llamar por teléfono, poner un correo y empezar a hablar. Pues la verdad que muchas gracias, Manuel, por este ratito que hemos podido compartir. A mí solo me queda, pues, a los oyentes o a los que hayan escuchado esta pequeña charla, que se animen a tener acceso a Manuel Herrador, porque no es una persona que sea inaccesible, porque estamos acostumbrados a que cuando alguien imparte sus conocimientos a ciertos niveles de la población, pensamos enseguida que va, yo no voy a poder ser alumno o aprender algo de este señor porque va a estar inaccesible para mí. Yo animo a todo el mundo a que tenga amor a la oratoria o a cualquier cosa, que se ponga en contacto con él, porque la verdad que ya no es solo en el mundo de la oratoria donde es un gran maestro, en el mundo de la escritura y después ya como persona es increíble. O sea que muchas gracias, Manuel, por este rato nuevamente. Esperemos que dentro de poco pues realmente podamos estar en la calle y tener una grata conversación, no profesional, pero sí de esas agradables, porque la verdad que eres una persona que se hable de lo que se hable contigo, pues siempre se va uno con un buen sabor de boca, nunca mejor dicho. Carlos, muchas gracias. Me agrada mucho oírte, me emocionan tus palabras, te lo digo de corazón, me agrada muchísimo y profesionalmente no sabes cuánto valoro que alguien, como es tu caso, sea capaz de darle a esta actividad, a esta profesión, a esta dedicación laboral, ese punto de elegancia, de personalidad y de distinción que tú estás proyectando a todos tus seguidores. Para mí la oratoria, la comunicación, el periodismo, la relación que podemos tener cada uno con el audiovisual, unos operadores de cámara, otros operadores de sonido, otros iluminadores, otros atrezzo y vestuario, otra ambientación musical y los que tenemos, como es mi caso, es el privilegio de poner la voz, el punto final a una locución. Te estamos muy agradecidos porque lo que has hecho en estos minutos es dignificar esta profesión tan bonita que es la oratoria, la comunicación, y lo has hecho a través de tu canal. Así que te felicito, te lo agradezco y estoy encantadísimo de este ratito que hemos compartido, Carlos.